Dios les bendiga. Qué bendición poder estar aquí nuevamente en la iglesia para grabar lo que son los videos. Vamos a estar transmitiendo por el canal de Iglesia Bautista Las Torres, ahí por el canal que tenemos en YouTube. Les pido por favor que busquen el logo de la Iglesia Bautista Las Torres para que puedan buscar las nuevas enseñanzas que vamos a estar subiendo, como el servicio de predicación, las enseñanzas para los jóvenes y las enseñanzas para los niños. En este mes estamos enseñando acerca de apasionados por la doctrina, apasionados por la doctrina. Y el día de hoy les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, del versículo 10 al verso 18. Le voy a dar lectura, ustedes solamente síganme ahí con su vista en casa. Dice la palabra de Dios: pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia, y no hay en él injusticia. Ahora acompáñenme ahí por favor al versículo 25. Del 25 al 32, dice la palabra de Dios: decían entonces unos de Jerusalén: no es este de quien buscan para matarle, no es este a quien buscan para matarle. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ahora vamos a darle lectura al versículo 37 al 46. Dice la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Jamás hombre alguno ha hablado como este. En esta tarde quiero enseñar, hermanos, acerca del maestro enviado por Dios. El maestro enviado
por Dios. Vamos a tener una pequeña oración, vamos a orar para comenzar la enseñanza. Señor, gracias por ser bueno con nosotros. Quiero pedirte que bendiga la enseñanza de esta tarde, que sea bendición para mis hermanos ahí en sus casas. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias, Padre, porque un día viniste a este mundo y nos enseñaste, Señor, muchas cosas muy importantes para mejorar nuestra vida, en especial nuestra vida espiritual. Quiero pedirte que sea de bendición la enseñanza para mis hermanos. Bendícela en el nombre de Cristo. Amén. Jesús, el Maestro enviado por Dios. Wow, qué tremendo el último pasaje. El último versículo que leímos. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Pues ¿cómo creen que otro hombre iba a hablar igual que Jesús? Ya que Jesús es Dios, ya que Jesús es el creador de la humanidad, el creador del mundo, el creador de todo lo que existe. Jesús es el creador de la sabiduría, el creador de todo lo que existe, de lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Pues imagínense la tremenda sabiduría que tiene aún, ¿verdad? No, iba a decir que tenía, pero la tremenda sabiduría de Dios. ¿Cómo puede ser comparado Jesús a otro ser vivo? No hay otro ser que se le parezca. Ahora, Jesús, el Maestro enviado por Dios. El cielo dio a los seres humanos lo mejor y lo más grande que tenía. Todo lo que Dios había tratado de enseñarnos desde la creación, pero el hombre no lo había podido comprender. Por medio de Cristo había sido transmitido cada rayo de luz divina que había llegado a nuestro mundo caído. Jesús, como aquel verbo mencionado en San Juan 1:1 como el verbo de Dios. Jesús, la total expresión de Dios. La palabra verbo significa clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, lenguaje, capacidad de expresarse por medio de la palabra y la manera de hacerlo. Jesús fue quien habló a través de todo aquel que en el transcurso de los siglos había sido transmisor de la palabra de Dios a la humanidad. Nosotros, hermanos, podemos ver en la palabra de Dios tremendos pasajes, tremenda escritura, podemos ver grandes promesas, podemos ver plasmada en la palabra de Dios aquellos tremendos hombres de fe, y lo vemos escritos en la palabra de Dios, todos los hechos que hicieron, pero era Jesús transmitiéndonos lo que tú y yo necesitamos para mejorar nuestra vida. Todo lo que realmente bueno de las almas más nobles y grandes de la tierra eran reflejos de la enseñanza de Cristo. Todo aquello por lo que se esforzaron los antiguos, todo aquello que hicieron, todas las grandezas que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, todo aquello por lo que se esforzaron, todo aquello que enseñaron, todo aquello que nos explicaron en la palabra de Dios, no era más que Jesús tratando de enseñarnos a nosotros cómo acercarnos a Dios. Ahora, en la palabra de Dios veo ahí en el libro de Génesis capítulo 45, en el libro de Génesis, acompáñenme por favor. Génesis capítulo 45, del versículo 1 al 8. Acompáñenme por favor, Génesis 45, del versículo 1 al 8. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros
para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje! Y nosotros podemos decir, pero ¿qué tiene que ver Jesús con este pasaje que acabamos de leer? Pues Jesús nos enseñaba a través de la vida de José, nos enseñaba cómo nosotros podemos tener pureza y bondad aún a pesar de que no nos haya ido muy bien. Ahora parecía injusto lo que le había sucedido a José cuando tomaron sus hermanos por envidia a José. Primero lo metieron en una cisterna, luego lo vendieron y llegaron con mentiras a su padre diciendo que una fiera se había comido a José, que lo había matado. Ahora parecía injusto, parecía algo muy feo que le había pasado en su vida. Ahora, después de que ya había acontecido eso en su vida, en la vida de José, luego todavía llega a la casa de un egipcio que lo había comprado como esclavo, y después de hacer muy bien su trabajo, después de haberse, ahora sí que Dios bendecido la casa de ese egipcio, es acusado falsamente José de querer tomar a la mujer de su dueño. Y es metido en la cárcel y es acusado falsamente. Imagínense, hermano, algo trágico, algo que parecía injusto. Igual, hermano, podría haber dicho José, esto es injusto, Dios me dio un sueño y está sucediendo en mi vida todo lo contrario a lo que él me había dicho, y él me dio un sueño de que todos iban a inclinar ante mí, pero lo que yo veo son tragedias en mi vida. Bien hubiera podido haber dicho eso José: primero me vendieron mis hermanos y luego ahora aquí me están acusando falsamente. Pero Jesús nos estaba enseñando a través de la vida de José la pureza y la bondad, tanto que cuando se presentaron delante de José sus hermanos, dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, que José no se podía contener y les dijo a sus hermanos: yo soy José, no me vendieron ustedes, sino que Dios me envió para acá. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje! Pero José había entendido, él se había esforzado, él no había abandonado a su Dios, aún a pesar de todo lo negativo que había pasado en su vida. Dios primero le dio un sueño a José, y José se mantuvo por ese sueño que Dios le dio. Y Jesús trata de enseñarnos en este pasaje que la vida, a través de la vida de José, que no nos rindamos ante las circunstancias adversas que podamos pasar tú y yo. Yo entiendo que ahorita el tiempo es complicado, el tiempo es difícil. Ahorita en este tiempo de pandemia, de que muchos han perdido el empleo, de que otros tienen que estar encerrados y no pueden salir en casa. Confía que Dios tiene algo para ti, algo bueno para ti. A veces cuando uno pierde el trabajo, no hay para llevar algo en casa, piensa que Dios lo está abandonando, piensa que ya pues si Dios yo le he orado y le pido y Dios no me ha sacado adelante. Pero Dios, a través de esta escritura, Jesús nos trata de enseñar la pureza y la bondad de José, y de que no tenemos que rendirnos ante las circunstancias más adversas. Jesús trata de enseñarnos la mansedumbre y la tolerancia de Moisés. Ahí acompáñenme al libro de Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32 del versículo 7 al 14. Éxodo 32 del versículo 7 al 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés:
yo he visto a este pueblo que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y a ti yo, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en la presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Y vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje, hermano! Ahora, imagínense Dios poniendo a prueba primero al pueblo y luego a su siervo Moisés allá arriba en el monte. Primero Moisés subió al monte y le dijo: ¿sabes qué? Dios, voy a ir a hablar con Dios al monte, espérenme aquí. Después de la victoria que Dios les había dado, y subió Moisés al monte, y el pueblo estaba siendo probado por Dios. Y estaba siendo probado de a ver si se podían mantener en comunión con Dios, a ver si podían aguantar allí abajo del monte esperando al líder Moisés. Y arriba en el monte, Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Desciende porque el pueblo se ha corrompido. Y le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Tengo algo en mente hacer. Voy a destruirlos a todos, y de ti, el único fiel, voy a hacer una nación grande. Y imagínense, hermano, imagínense ahora sí que cualquier líder, ¿verdad?, religioso, cualquier líder que el pueblo se desenfrena, pues imagínense en nuestra carne, en nuestro orgullo, o tal vez en nuestra forma de ser, nuestro carácter, podamos ver cosas negativas. Y imagínese, hermano, usted siendo un líder, después de haber sacado a un pueblo de la opresión, de la esclavitud, y decirle: ¿sabes qué? Espérenme un ratito, voy a subir al monte y espérenme aquí, ahorita voy a hablar con Dios a ver qué es lo que quiere que nosotros hagamos, y que tú regreses y que encuentres el pueblo haciendo perversiones ahí. ¿A poco tú y yo vamos a decir: no, Señor, perdónalo? No, como somos nosotros, le hubiéramos, si Dios nos hubiera dicho nosotros en el monte: ¿sabes qué? Déjame destruirlos, mátalos, hubiéramos dicho nosotros: destruyelos a todos y de mí haz una nación. Pero no, Moisés, aquel hombre manso y tolerante, le dijo a Dios: Señor, arrepiéntete de aquel mal que has querido hacer. Porque ¿qué van a decir? ¿Para qué los sacó de Egipto? Para matarlos. Y no es que Dios quería destruir a todo el pueblo, sino que Dios también estaba probando qué tipo de líder era Moisés, y si realmente Moisés era el líder que este pueblo necesitaba. Y dice la Biblia que Moisés oró y que le dijo: Señor, arrepiéntete del mal que has pensado hacer a tu pueblo. Y que le dijo Dios que estaba bien, que él se iba a guardar. Y Dios Jesús nos estaba enseñando a través de esta escritura a ser mansos y ser tolerantes. Yo entiendo que muchas personas a veces nos van a fallar, a veces nosotros tenemos expectativas tal vez muy altas para ciertas personas, y cuando las vemos caer no somos tolerantes, no somos mansos, queremos que caiga ahora sí que el golpe, que castígalo, Señor, porque ellos no se han mantenido. Aquí uno se está esforzando, estamos orando, estamos tal vez trabajando, estamos yendo por alguien,
Y estos hermanos que nomás llegan aquí a la iglesia, mira, están fallando. Uno que se prepara, uno que ora, uno que los ayuda. Y mira, pero hermanos, necesitamos ser tolerantes, necesitamos ser mansos. Y sí se puede, sí se puede. Solamente tenemos que aprender lo que Jesús quiere enseñarnos a través de su palabra, porque muchas veces sí lo escuchamos, sí lo entendemos, pero no lo hemos aprendido y necesitamos empezar a aprenderlo para poder mejorar como cristianos. Número 3, Jesús nos quiere enseñar la integridad de Daniel. Ahí acompáñenme a Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Imagínense, hermanos, si aquí Daniel no quiso contaminarse con la porción de la comida del rey ni del vino que él bebía. Pero ustedes creen que el rey comía cosas malas, cosas que no eran buenas al gusto, al paladar. Ustedes creen que el rey no tomaba del mejor vino que había, ahora sí que en su reino. Claro que sí. Pero Daniel no quería contaminarse con el mundo, no quería contaminarse con lo que todos hacían, con lo que todos querían. Ahora, yo entiendo que hay influencias, hermano, en el mundo. Yo entiendo que muchas veces tal vez le hemos fallado a Dios porque hemos caído en ciertas cosas que no debemos de hacer, pero lo hacemos. Pero el Señor nos está enseñando, Jesús nos está enseñando en su palabra, en el libro de Daniel capítulo 1 versículo 8, que sí se puede ser íntegro en un mundo pecador, que sí nos podemos guardar para Dios y sí podemos decidir en nuestro corazón no contaminarnos con lo que este mundo practica. No, pero es que pues unos dicen groserías y no les pasa nada. Miran a una mujer, les dicen cosas y yo los veo que están muy bien, que tienen carro, que tienen salud. Sí, hermano, pero hay que proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con lo que este mundo hace, porque lo que este mundo hace no es correcto para Dios y tenemos que guardar nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestra vida espiritual. Cristo vino al mundo para revelar un ideal en específico y el único y verdadero propósito de nuestros esfuerzos, por lo que yo no decido no hacerlo, porque yo decido ser manso, por lo que yo decido apartarme para Dios, por lo que el único propósito por el que no hemos caído, el único propósito por el que nos hemos mantenido, es porque Jesús nos enseñó en su palabra que debemos de agradarle. Todos nuestros esfuerzos pertenecen a lo que Jesús nos ha enseñado en su palabra. Todas las victorias que hemos tenido es porque Jesús nos ha hablado a nuestro corazón a través de su palabra y nosotros hemos podido ser victoriosos cuando nosotros hemos puesto en práctica su palabra. Recuerdo un joven ahí triste, agüitado porque lo habían abandonado sus padres, lleno de dolor en su corazón, llegando a un campamento. Alguien abrió la palabra de Dios y habló un tremendo mensaje y el corazón de ese joven fue diferente. Se puso tierno, se puso blando y recuerdo en aquella noche abrirle mi corazón a Dios y decirle: Señor, estoy mal, pero quiero que tú hagas algo en mi vida. Todo aquello que hemos hecho, todos aquellos esfuerzos, todos aquellos logros que hemos tenido en la vida cristiana, todo es por lo que Jesús nos ha enseñado en su palabra. Jesús nos ha enseñado lo que debemos de ser. Jesús nos ha enseñado cómo poner en práctica los principios del cielo en este mundo caído. Jesús, el mayor don de Dios,
se daba a sí mismo para responder a la mayor de las necesidades humanas. Ahora sí que cómo vencer el pecado. La luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa, más espesa. Recuerda, hermano, recuerda cómo llegaste a los pies de Cristo. Recuerda que todos, la gran mayoría, teníamos el agua hasta el cuello y parecía que no había una solución a nuestro problema, pero la luz llegó cuando las tinieblas estaban más densas en nuestra vida. La enseñanza de Cristo, su amor, aún es capaz de abarcar el mundo completo. No podrá haber una circunstancia de la vida, una crisis de la experiencia humana que no haya sido prevista en su enseñanza. Su enseñanza alcanza al niñito en la alegría de su vida. Su enseñanza alcanza al corazón de ansioso e inquieto de la juventud. Su enseñanza alcanza a los adultos en la plenitud de sus años. Llevan la responsabilidad de sus familias. Su enseñanza alcanza a los ancianos en su debilidad y cansancio. Su mensaje era y es para todos, para todo ser humano, de todos los lugares y de todos los tiempos. Su enseñanza abarca lo temporal y lo eterno, lo visible y lo invisible, los incidentes de la vida común y pasajera y lo solemne complejo de la vida futura. Todo eso es lo que abarca la enseñanza de Cristo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, de los labios de Cristo, la palabra de Dios llegaba a los corazones con poder y sentido. Jesús nos enseñaba que de aquel Emmanuel, Dios con nosotros, estaba para ayudarnos, y por eso aquellos alguaciles, cuando estaban enfrente de los fariseos y de todos los líderes religiosos de aquel entonces, por eso respondieron cuando les preguntaron ¿por qué no lo prendieron? Jamás ha hablado hombre como este, pues Jesús era el maestro enviado por Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza, hermano! Ahora, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo lo que está escrito aquí es para nuestra ayuda, para saber cómo nosotros podemos enfrentar la circunstancia a la que nos estamos enfrentando. Dios siempre ha querido ayudarnos desde la creación hasta nuestros días. Dios siempre ha tratado de comunicarse a través de nosotros en su palabra, y nosotros tenemos que aprender el mensaje de Dios y poder ponerlo en práctica por obra para nuestro beneficio. Hermanos, les pido por favor ahí en casa que inclinen su rostro. Vamos a orar para terminar. Espero que haya sido de bendición la enseñanza de la palabra de Dios para ustedes, como lo ha sido para mí. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque siempre te has interesado por la humanidad. Desde el principio de la creación, desde la caída del hombre, siempre has visto y has buscado la manera en que nosotros podamos tener comunión contigo. Siempre que hemos caído, has buscado la manera y nos has enseñado cómo poder levantarnos, y estamos agradecidos por todo el interés y por todo lo que has hecho por nosotros a través de nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que bendigas a cada una de las familias representadas ahí en casa, de las familias de la Iglesia Bautista Las Torres. Quiero pedirte por cada uno de los miembros de la iglesia. Quiero pedirte en especial por cada uno de los niños, Señor, que han pisado la iglesia y que han escuchado tu palabra. Que seas tú, Señor, el que fructifique tu palabra en nuestros corazones, en nuestra vida. Te pido por cada hogar cristiano del mundo, para que tú, Señor, nos saques adelante de esta situación, para que nos ayudes a estar bien, para que aquel que esté enfermo, Señor, tú le des sanidad, para aquel que tenga necesidad, tú le des, Señor, lo que él ocupa para poder mantener a su familia, a los suyos y a sí mismo. Te pido que aquel que no tenga empleo, tú le proveas un empleo, Señor. Y aquel que no tenga hogar, que le brindes un hogar también, Señor.
Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos para que sigas bendiciendo su vida. Te pido por todo, Señor. Me pongo en tus manos y pongo en tus manos también a cada uno de los miembros de la iglesia, esperando tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.